pedimos con un mes de anticipación, o sea, desde la fecha en la que se puede vencer, tiene que tener un mes, ¿ya? Nos regimos por las tablas de filtrado glomerular, le tomamos la urea y hacemos nosotros con los aspectos de la encuesta del paciente y premedicamos de acuerdo también al criterio de que está en imagenología. Entonces dice, para planificación de tratamiento 2D necesitamos el contorno del paciente, vamos a medir el contorno del paciente, necesitamos hacer una radiografía donde nosotros vamos a bloquear o vamos a generar las curvas de isodosis, vamos a generar la protección y también podemos ver la distancia fuente-piel, SCD del paciente, también en el tratamiento 2D que hacíamos fluoroscopio. Con un fluoroscopio podríamos hacer la simulación, sacar esta radiografía perilateral y determinar el tamaño del campo en la radiografía. Para planificación de tratamiento 3D necesitamos un escáner de simulación dedicado con un core especial con la camilla plana que tiene la barra de indexadora, que es la misma camilla que usted va a encontrar en la etapa de tratamiento, que nos permite hacer la simulación 3D, que es lo que nos va a permitir dibujar el contorno del paciente sobre cada corte, delimitación de los volúmenes en el flanco, los targets, los PTB y los órganos de riesgo que estén determinados asociados a este escáner. Pues, ¿qué era la inhomogeneidad? ¿Cómo que enseñamos el paciente? Diferentes tipos de densidades. ¿Se acuerdan que dijimos que los físicos médicos y lo medían en una cubeta de agua? Y que la fórmula básica que yo les enseñé era en cubeta de agua y que en cubeta de agua sacábamos los PDD y sacábamos los TMR cuando hacíamos el comisionamiento. Ya. Entonces dice, nos permite ver las diferentes densidades, transición entre pulmón y agua, transición entre hueso y músculo, transición entre diferentes tipos de líquidos, cómo vamos a producir la absorción de la unidad monitora en este paciente. Densidad electrónica. El escáner de simulación nos va a la radiografía de simulación o de RR, la reconstrucción, la digital ya de RR que se generan en la simulación y nos permite identificar y comparar con nuestra unidad, con nuestra imagen portal y determinar que estamos en la zona correcta, una pelvis, ilíaca, sínfisis púbica, agujero, cabezas femorales, etc. Quinto espacio, en el caso de ser la pelvis. También podemos hacer que nuestro escáner lo podemos fusionar, hoy en día muy solicitado, ya prácticamente, por ejemplo, para tratamientos de cabeza y cuello, el paciente sí o sí lo fusionamos con una resonancia magnética y un PET también, cada vez se hace más necesario para que el médico delimite sus órganos de riesgo. O sea, perdón, su target, delimite el target, el PTB. Entonces la simulación de tratamiento y hacer un recordatorio, vamos a determinar la determinación del posicionamiento del paciente, identificación del volumen de blanco y OR, se queda repetido pero tiene que quedar a sangre, determinación de la geometría de los campos de tratamiento, una buena simulación. Si por ejemplo el paciente tenía, por ABC motivo, los pacientes a veces tienen que ir por imagínense una lesión cervical, ¿ya? Y el paciente no puede subir los brazos. ¿Usted cómo lo soluciona? No lo puede subir ni lo puede bajar. Tiene, no sé, tiene un tumor en la cabeza humeral y que es imposible que lo suba y lo baje. El paciente está en esta posición. Entonces, ¿qué haría ahí? Entonces usted hace una planificación con 4 campos oblicuos, 2 oblicuos anterior y 2 oblicuos posterior. Entonces usted tiene que tener una buena simulación, un buen criterio, imaginar lo que tiene que ser la planificación del tratamiento para que sus colegas hagan un buen trabajo. Y esto lo va a determinar en esta etapa. En esta etapa se conversa con el médico y se conversa incluso con el físico médico que está en la simulación, cuál va a ser y eso se lo da a la cartola, y por eso son importantes los antecedentes, qué zona usted va a tratar, cómo la va a tratar, cómo va a posicionar, qué aditamento usted va a elegir, cuáles son las condiciones del paciente. Nuestros pacientes son añosos, tienen dificultades, tienen un cáncer en diferentes etapas, paliativo, curativo, hay pacientes que vienen hospitalizados, entonces no es lo mismo simular un paciente o darle un escáner a un paciente de 20 años promedio que a un paciente me ha tocado hasta 90 años.
Entonces, simulación puede ser hecha sobre máquina de tratamiento. Dijimos que podía ser una radioterapia de urgencia usando un simulador, un fluoroscopio, también lo podemos hacer. Y nuestros avances tecnológicos nos han permitido usar un escáner de simulación en donde nosotros podemos planificar, se llama simulación virtual. Ahí vemos el fluoroscopio con las mismas características de la mesa y nosotros vamos a tener una radiografía, vamos a tener el tamaño de campo, este es la regleta en donde el médico en el eje Y y en el eje X va a determinar el tamaño del campo, le puede colocar un alambre y le puede colocar qué zona quiere proteger al paciente. ¿Ya? Ahí arriba tiene los tamaños de campo, tiene una imagen lateral, perfecto, y el médico delimita la zona de tratamiento. Y vamos a un escáner de simulación dedicada, una mesa plana con un board más grande, con el anillo mucho más grande. Las características son gran apertura del anillo, camilla plana, el paciente se escanea en la posición de tratamiento. Ventajas de usar un escáner durante la simulación: mejor definición del contorno del paciente. Usted puede delimitar el contorno, el body, nosotros le llamamos body. Hoy en día se puede hacer automático, hay autosegmentación, programas de autosegmentación que te demora un minuto generar el body. Todo lo que queda fuera del body no existe para el planificador. Entonces usted tiene que delimitar bien la zona, identificar en diferentes ventanas, ya sea pulmón, abdomen, hay diferentes filtros que usted puede identificar para que el body no quede fuera de ninguna zona. Delimitar, por ejemplo, si hay elementos metálicos, los bilis, dejarlos fuera, los alambres, dejarlos fuera, o dependiendo de cómo es el protocolo de su centro. ¿Ya? Sacar las prótesis dentales, identificar si tiene el paciente prótesis mamaria, por ejemplo, si tiene alguna prótesis en la cadera. ¿Y por qué es necesario identificar que tiene una prótesis en la cadera para un escáner? ¿Por qué? Porque puede producir artefactos. Y finalmente la prótesis va a estar siempre en el paciente, pero los artefactos están en el paciente. Entonces yo tengo que hacer un contorno de artefacto, colocarle unidad Hansfield igual a 0, para más o menos en nuestro protocolo, todo lo que es artefacto nosotros le colocamos unidad Hansfield 0. ¿Ya? Y así todo ese artefacto queda delimitado para el planificador y puede hacer su trabajo y calcularme la unidad monitor de la mejor manera. Mejor definición de blanco y órganos de riesgo, mejor cálculo de dosis. A los algoritmos que están en los TPS les sirve mucho. Entonces lo mismo, repetición, simulación virtual. La simulación de tratamiento basada solamente en información del escáner nos permite obtener la unidad Hansfield. Dice escáner dedicado para simulación. Una de las preguntas que había en la primera prueba es que el CT de simulador es dedicado, tiene una camilla especial, tiene unos láseres de posicionamiento, se rigen al isocentro, vienen a dar las mismas condiciones de la máquina de tratamiento. Usted simula al paciente para que el tratamiento sea lo más efectivo posible y se haga una buena planificación. Te ayuda al dosimetrista a que el trabajo se haga correctamente. Además tenemos diferentes tipos de software para simulación virtual, lo que van a llamar el láser, el dorado, que lo vamos a ver en una marca que se llama el dorado. Se comunica con un lab o con un BSIM, que el médico contornea en el BSIM el PTB directamente en un corte, en un FOB de un paciente, y se le coloca ese BSIM rápidamente en el centro del PTB, que vamos a también ver las características de por qué se coloca en el centro del PTB. Y tenemos la posición de los láseres directamente en el isocentro y podemos no tener corrección de camilla para que pase a tratamiento. Aquí vamos a generar el ADRR y vamos a poder generar la vista desde las ya en vez de las radiografías de simulación. Y si ustedes se fijan acá, tenemos acá arriba un láser, tenemos otro láser que confluyen a un punto que va a ser el isocentro. Si bien la camilla no es plana en esta fotografía, pero la convergencia de este láser me va a dar el isocentro, donde va a estar, por ejemplo, en esta zona que está el PTB, lo voy a tener en el centro. Esa es una próstata de 76 Gray, puede ser la planificación, puede ser la prescripción de la dosis,
tenemos una conformación, si no me equivoco, de 4 campos. ¿Se ve o no? ¿Se ve? Entonces vemos aquí está el PTB. ¿Qué se imaginan que esto es una pelvis? Pero ¿cuáles son los órganos de riesgo que ustedes ya lo saben alrededor de la pelvis? Ya, acá tenemos recto, cabeza femoral derecha, cabeza femoral izquierda, ¿qué otra? Intestinos y la vejiga. Entonces aquí tenemos una reconstrucción de los órganos de riesgo con una DRR con los volúmenes contorneados, en donde lo podemos ver en 3D. Ya tenemos diferentes planos. Este es el corte coronal, ya este es el corte axial, este es el coronal y este es ya, sagital. Entonces aquí usted, cuando toma la imagen portal, usted tiene que identificar en la DRR, por ejemplo, aquí está el quinto espacio, ya aquí está el sacro, perfecto. Acá está la sínfisis púbica, acá va a encontrar la cabeza femoral y tiene que coincidir esta misma simulación. Acá está la bolsa intestinal, ya. Entonces esta imagen de los huesos tiene que coincidir con el posicionamiento del paciente y ver las correcciones que sean necesarias para que esto calce y nosotros perfectamente le demos al PTB. ¿Alguien dijo eso? ¿No? Si ustedes se fijan acá, está la conformación de los colimadores, ya. Y vemos cómo se introduce la MLC al interior del PTB, cubriendo por ejemplo recto en esta zona. Acá en este planificador, por ejemplo, está la técnica SAF, están los colores de los diferentes órganos de riesgo, está el curso y los diferentes planes que se van a ejecutar en este paciente en la planificación. Entonces, vemos una DRR reconstruida desde la simulación, una imagen reconstruida digital desde la simulación, en donde vemos un cráneo lateral. Si ustedes ven los procesos espinosos, el cuerpo anterior de la vértebra, desde C1 a C7, vemos nosotros lo que es la parte posterior de la calota. Podemos nosotros básicamente identificamos hueso, anatomía ósea, ¿ya? Entonces esta es la reconstrucción de la DRR. O sea, cuando usted tiene entrenamiento en identificar la DRR, comienza a ver más cosas, comienza a ver los procesos espinosos y empieza a identificar las estructuras para hacer la comparación y que la fusión de la imagen en tratamiento quede bien y le estemos asegurando que le estamos dando al paciente la zona correcta. ¿Ya? Acá vemos una pelvis en esta zona. Acá tenemos delimitado por los colimadores y acá vemos superposición de las cabezas femorales. Ya está un poquito acá difícil de visualización, pero más o menos esta es la imagen de la DRR. Quizás se hizo un corte de 5 cada 5, pero no entregó aquí. Y esta es la capacidad que tiene el planificador a través de del escáner de simulación, que se llama vista de láser. ¿Quién me puede identificar qué zona es esta? ¿Quién me puede decir eso? ¿Qué parte anatómica es esta? ¿Esta? Arriba. ¿Qué será? ¿Qué vista? ¿En qué zona anatómica estaría? ¿En cabeza o en pelvis? En cabeza. ¿Y qué podemos identificar de la cabeza? ¿Ya? ¿Cuál sería el nervio óptico? Es el morado, perfecto. Y acá están los oculares. ¿Ya? Y este es el termo. ¿Lo ven? Y este es el bulbo. Yo lo decía como tronco, me quedé en el pasado. ¿Ya? Entonces hay una delimitación de un tumor, puede ser de la hipófisis, puede ser, no tengo seguridad, no tengo mayor información estimada, puede ser un tumor cerebral, desconozco, y ustedes ven una conformación de un campo pequeño, y ven la conformación de cómo está delimitado ese campo por quizá un PTB, quizá este es el CTB, y no voy a entrar en mayor detalle, lo vamos a ver en la tercera clase de esta tercera prueba, y vamos a delimitar un PRV acá, o un PTB en otro color que es azul, y se van a conformar el campo a este PTB, y van a entrar las láminas. Esto que ven aquí, chicos, ¿lo ven ahí, cierto? Esto es celeste, que se cierra y se juntan en esta línea, ¿lo ven? Y que se abren acá, eso se llama la MLC. Esa es la MLC.
¿ya? Este es la MLC-A, la MLC-B, que se mueven a través de motores y se conforman a través de este campo, ¿ya? Entonces aquí serían los colimadores secundarios que me van a dar el tamaño de campo y los colimadores se van a ajustar al PTB. ¿Se entiende? ¿Se ve, cierto? Miren, disculpen, voy a andar medio fino. Ahí, ¿ven esa línea gruesa? Esa que está ahí, esa que está ahí, esa que está ahí. Ya, ahí es donde termina la MLC. Entonces, aquí termina una MLC. Esto es una MLC, esta es otra, esta otra. Y la MLC está llegando al borde del PTB. Al borde del PTB, y este es el tamaño de campo. Entonces, hay un juego entre la MLC y cómo cubre el colimador para que, por ejemplo, proteja el órgano de riego acá del ojo. Porque yo perfectamente podría abrir toda la MLC hasta acá y podría abrir el tamaño de campo gigante. Pero ¿cuál es mi problema que tengo ahí? Y dentro del globo ocular, ¿qué hay? Cristalino. Entonces yo tengo que cuidar la dosis que va a llegar acá versus los dos órganos de riego que están acá y que están en la vía óptica. Bueno, el Gamma, no sé, está comprometido también ahí. Y hay una zona del tronco también que está comprometida, entonces hay un juego ahí complejo. Ya. Entonces, ¿dónde voy a colocar el isocentro y hacer de tratamiento? Cuando yo planifico, estas son las recomendaciones de la planificación del isocentro y por qué se hace el escáner de simulación y por qué tenemos herramientas, por ejemplo el BC, es para esto. La facilidad del cálculo del TPS, ¿ya? Para que no tenga mayor dificultad de llegar a cubrir la zona y hacer las curvas de isodosis. Entonces yo lo coloco en el isocentro, facilidad de que la MLC se ajuste, que el tamaño de campo se ajuste al PTB, definición de los tamaños de campo, por eso se hace mucho más fácil cuando el isocentro está en el centro del PTB, y precisión del posicionamiento, es decir, que si yo hago una buena definición en simulación, el médico me define un buen PTB, pasan razones igual, pasan cosas, por ejemplo, que lo hemos visto mucho. Como se pasa con los informes de las retapificaciones, o a veces hacemos la simulación sin informes de resonancia magnética, o el paciente no trajo el CD y lo trae después de que se toma la decisión de la simulación, entonces el médico muchas veces tiene que cambiar su PTB, aumentar el PTB, y ahí vamos a tener que hacer un cambio de isocentro que se va a ver un poco representado en la máquina, ¿ya? Entonces ahí cambiamos el isocentro y esa es una de las razones que hacemos un cambio de isocentro, pero andamos bastante bien con respecto a lo que llega a máquina, lo que sale de simulación con respecto a lo que llega a máquina y cómo nos posicionamos y nuestras diferencias que tenemos en las imágenes de la DRR con la imagen portátil. Bastante bien. Y seguimos en lo mismo. ¿Cuántos campos? A ver, partamos. ¿Cuántos campos hay acá? Hay más que 4. Acá, mira. Ya, partamos de adelante. Este uno, ¿cómo se llama ese? Ya, ahí hay uno. A ver, aquí hay otro. Oblicuo anterior, si este es derecha y este izquierda. Oblicuo anterior, derecha. Aquí vemos otro. Ya, llevamos 3, ¿cierto? Acá abajo, 4. Este es un 5. Este es oblicuo posterior. 6. Este es 7. Y este es oblicuo anterior izquierdo. Porque este era derecho y este izquierdo. Entonces aquí está la conformación de 8 campos hacia una próstata, ¿ya? ¿Por qué se le da y por qué no se le? ¿Por qué creen que en esta planificación se eligieron 8 campos y no 4? ¿Qué quiere el dosimetrista lograr? ¿Qué creen que por qué lo hace? Ya, evitar los ovars, ya, perfecto, ovars como cuál. El recto, por ejemplo, ustedes vieron el Quantec, yo soy informé Quantec, que tenemos delimitación de la dosis en cuanto a recto, entonces lo más probable es que el colega que hizo este plan lo que quería era evitar la dosis que está en íntima relación con el recto, ¿ya? Entonces hace como un multicampo, hace la planificación en multicampo para que la curva de las curvas de isodosis quede lo más conformado al PTD. Pero si ustedes se fijan,
¿Qué es lo que podría estar perjudicando a este paciente, por ejemplo? ¿En qué podríamos tener alto, por ejemplo, acá? Miren, si ustedes se fijan, hay dosis ahí, hay dosis ahí, hay una dosis que está hacia acá. No sé qué curva representa, quizás es muy mínima, quizás es una curva del 20 o del 10%, pero hay dosis acá, ¿ya? ¿Qué creen que puede estar, podría afectar en esta conformación a este paciente? ¿Qué podríamos tener problemas con las cabezas femorales? ¿Y qué hay por acá que anda dando vuelta en íntima relación en el abdomen? La bolsa intestinal, ¿ya? Entonces, en la misma imagen vemos una RR con el tamaño de campo. Si se fijan, este es el tamaño de campo. Acá está el isocentro. Ustedes lo que ven aquí en verde es la conformación de la MLC entrando al PTB para cubrir los diferentes órganos de riesgo. ¿Ya? Vemos una imagen en lateral, como los diferentes órganos de riesgo pintados, contorneados, segmentados, confluyen, están en íntima relación con el PTB. Lo mismo, vemos el tamaño de campo en Y y en X, aquí está el isocentro, vemos las relaciones anatómicas. Por ejemplo, acá el tecnólogo médico tiene que fijarse en las cabezas femorales, en la sínfisis pública, ¿ya? Tiene que fijarse en la lateral, cómo va a quedar el paciente, cómo está posicionado ese paciente, si el paciente está relajado, si cumple con la preparación vesical, con la preparación rectal. Ya no nos sirve que tenga el paciente una distensión demasiado de su asa intestinal o del recto. Entonces, porque está en íntima relación todos los órganos de riesgo junto con el PTB. En la medida que las asas intestinales se mueven, el PTB también se va a mover. En la medida que el órgano de riesgo estén mal preparados, también va a influir en la planificación y finalmente en el tratamiento del paciente. Vemos otra gráfica en donde el isocentro, por ejemplo, quedó en el aire, fuera del cuello, y las recomendaciones nos indican que el isocentro quede lo más próximo al volumen. Aquí hay una protección infraclavicular y desde el isocentro, desde acá, desde el cuello del paciente, fuera del cuello del paciente, se mueve el dosimetrista a un isocentro que esté en el eje lo más próximo a un PT. Consideraciones cuando usted va a planificar. Entonces, si ustedes se fijan, en rojo, ¿ya? Hay una configuración del as que pasa por posterior. Si se fijan, ¿cómo sería un oblicuo posterior? Siendo esta derecha y esta izquierda, sería un oblicuo posterior derecho. Ya. Pero tenemos aquí la médula. ¿Qué órgano es? Clasificación tisular. Paralelo, serie, mixta. Ya, en serie. Y imagínense que esta es CD4. Y si recibe dosis o está entrando toda el as por ahí con un 25% de dosis, o dependiendo o un 50%, imagínense que es dos campos solamente. Y entra el 50% de la dosis ahí. Y tengo, no sé, una prescripción alta. ¿Creen que es conveniente que entre por este campo, por ahí por la médula, porque está, por aquí por posterior? Entonces una de las recomendaciones dice, bueno, ese es el PTB, ¿cierto? Y aquí está en íntima relación con el cuerpo vertebral. Y aquí está la médula. Entonces, en vez de entrar con un oblicuo posterior, entra con dos oblicuos, con un oblicuo anterior derecho y un oblicuo posterior izquierdo. Entonces hice la configuración, ojo, cuando planifiques tu haz de tratamiento, no entres por órganos de riesgo que estén cercanos a la zona de tratamiento, trata de evitarlo a una configuración diferente, y aquí entro con un oblicuo anterior derecho y con un oblicuo posterior izquierdo. Yo entraría también con dos laterales, ¿ya? Con dos laterales y ajustando el colimador a esta zona. Así evito que le entre o ingrese dosis a la médula. Entraría con un lateral, quizá entraría, y hay otra cosa, entraría con un oblicuo lateral derecho o con un oblicuo lateral izquierdo. ¿Con cuál entraría usted? Sabiendo que aquí hay una instancia diferente que esta. Entonces, ¿cuál metería por aquí? ¿Cuál metería un lateral izquierdo? Ya, metería un lateral izquierdo. ¿Y lo metería con 6 o con 15? Con 6. Yo lo metería con 15, ya, para que la máxima profundidad llegue a esta zona. ¿Por qué? Porque si lo tiro con 6,
la de max va a estar más a superficial. Entonces yo necesito que la dosis ingrese acá al PTB lo más profundo posible. ¿Ya? Entonces empezaría con 15. Y estos oblicuos también están simétricos, así que yo también entraría con 15 por acá. Ocuparía una configuración de 3 y quizá un posterior así, un PA. O una P le sumaría, pero siempre cuidando que mi colimador y mi MLC estén protegiendo la médula. Esa es la primera recomendación. Dice ángulo de las o ANCRI, evitar las angulaciones de las que ingresen o salen a través de un órgano crítico. Que ingrese, en este caso, en un oblicuo posterior derecho y que ingresen por un oblicuo anterior izquierdo. Entonces dice, ojo, el tamaño del campo. Si tú ajustas mal el tamaño del campo, tú puedes, siendo este el PTB, tú puedes dejar fuera subdosado partes del PTB, como en el caso del campo que está entrando acá, que está dejando fuera, y en el rojo estaría entrando por acá, por anterior izquierdo, y está todo lo que es el PTB incluido en el tamaño del campo. ¿Listo? Entonces dice ajustar el tamaño del campo de manera que cubra de forma adecuada el PTB. Aquí mi recomendación: no se pase de menos ni se pase de más. ¿Ya? Ajuste su tamaño de campo de acuerdo al PTB que se le está dando, pero tampoco es necesario que si tiene un PTB de 10 centímetros, usted lo tenga que dejar el tamaño del campo lo tenga que dejar en 40. ¿Ya? Se ajusta el tamaño del campo de acuerdo al PTB, que usted no lo pueda ni subdosar ni sobredosar. Y se ajusta el órgano de riego que tenga más cercano. Cúralo. Si es necesaria angulación del colimador, ocupa angulación del colimador. Si usted cree que es considerado una angulación de camilla, tiene que haber costo-beneficio, porque la angulación de camilla también quita tiempo en tratamiento. Y también si usted le coloca múltiples campos, como vimos que ese paciente de próstata tenía 8 campos, usted tiene que considerar que también tiene el paciente movimientos durante el tratamiento, así que el paciente a usted se le puede mover. Así que también tiene que saber, por eso son los antecedentes primordiales, saber la edad del paciente, las condiciones del paciente, si le va a aguantar en máquina, cuánta retención de orina tiene el paciente. Si le coloca 14 campos, usted tiene que entender que el primer campo versus el 14 campos, como por ejemplo en IMRT, no va a estar en la misma posición que usted lo dejó. Y eso en la práctica se nota demasiado. Entonces ahí el azul que estaba cortando el campo del PTB, el colega lo arregla y aparece un campo más abierto, que por ejemplo el colimador está dejando este cachito que está acá y este cachito fuera, y lo arregla el colega con otro campo un poco más abierto, pero que cumpla con las condiciones de dejar todo el PTB en el interior del campo. Utilización de cuñas. Yo pensé que las cuñas estaban relegadas, pero todavía siguen existiendo en algunos centros de Chile. Ya en algunos centros no las comisionan, pero no son necesarias. Entonces dice, ya vimos cómo funcionaban las cuñas. Este puede ser un caso de mama. Usted le coloca 2 campos tangenciales y toda la dosis va a estar confluida en este espacio. ¿Ya? Se fija que acá este es un color negro que viene a simular una curva de isodosis fría, y esto es un poco más rojo, con chovino, que viene a simular una dosis, una isodosis de curva puede ser del 110, 113, 114. Entonces lo que hacen las cuñas, que van a desplazar, ustedes ya no saben, ese es el término que ocupamos nosotros cuando estamos formando un tecnólogo médico, para que se entienda que la cuña desplaza esta isodosis de curva de 110 hacia la parte más fría, ¿ya? Dijimos que teníamos factores de cuña y teníamos diferentes tipos de ángulos de cuña, pueden ser 15, 30, 45, 60, en la medida que dice también, ojo, si las cuñas crean un área de alta dosis, disminuye el ángulo de cuña. También te puedes pasar, puedes colocar que este paciente no era necesario colocarle una 60 de ángulo de cuña, porque se desplazó o mucho la curva de isodosis, ¿ya? Y acá en esta zona quedó demasiado fría, así que tú tienes que ir regulando la utilización de cuñas. ¿Y en qué posición las colocas? Porque también yo planifiqué con cuñas y las puse al revés. Y cuando las puse al revés, digo, tienes que saber cuál es la zona que está absorbiendo radiación y cuál es la zona que deja pasar más radiación y hacia dónde las tienes que colocar. Se pueden colocar en diferentes posiciones, así que hay que tener ojo cuando las utilizan.
me adelanté, y entonces dice que una de las consideraciones o recomendaciones que hay que tener ojo con la rotación de la mesa. Por ejemplo, aquí tenemos un PTB y aquí tenemos la que hay acá. ¿Qué creen que simula eso rojo? La hipófisis. Entonces ustedes ven un tumor supraorbitario, gracias. Un tumor supraorbitario, entonces para que la dosis no llegue a la hipófisis, se recomienda generar giros de camilla. ¿Ya? Eso se le llama técnica no coplanaria. Pero también tiene sus desventajas porque aumenta el tiempo de que el paciente está en tratamiento y el tecnólogo médico o el TENS del equipo tiene que ir a colocar el ángulo donde está el giro de camilla, y eso quiere decir que si tú no haces el giro de camilla, por ejemplo, no te deja disparar. Entonces tú tienes que bajar, colocar el gancho en cero, ir a girar la camilla, hacer autoentes para que el gancho y el colimador se ajusten de acuerdo a lo planificado, y eso requiere tiempo. ¿Ya? Casi siempre cuando son más, los pacientes tienen acá su PTB en la cabeza supraorbitario, en el cerebro, como vimos anteriormente, cerca del tronco central, usamos máscaras termoplásticas de cabeza. Cuando hay compromiso de un PTB en el cuello, ya en la parte de cuello, incluso en parótida, ocupamos máscaras de cabeza y cuello con baja hombro. ¿Ya? En este caso yo usaría una termoplástica de cabeza y me fija bastante bien dónde está la lesión acá, si se fijan a supraorbital o supraorbital. Considera rotar la mesa para evitar las estructuras críticas. Por ejemplo, en este caso, la hipófisis. Ya se lo adelanté también, dentro de las recomendaciones dice rotación del colimador. ¿Ya? Entonces, cuando usted quiere rotar el colimador, por ejemplo, en este caso, el azul sería un colimador en cero, el colega, el que hizo esta infografía, rotó la colimación. ¿Para qué órgano crítico tengo acá? ¿Qué quiere proteger el colega? La médula. Entonces el tumor puede ser un tumor óseo que afecte al borde anterior de los cuerpos vertebrales, y el colega ocupa una rotación de colimador para evitar darle dosis lo más bajo posible a la médula. Porque el colega sabe que este es un tejido que se comporta, que está clasificado tisular como en serie, y si afecta cualquiera de estas zonas hacia acá, puedo dejar al paciente hemipléjico, tetrapléjico, sin funcionalidad hacia inferior, ¿ya? Porque es un órgano en serie. Otra de las características que le adelanto y que se lo adelanté y que siempre se los digo en la pizarra incluso, dependiendo de cuán está lateralizado el tumor, ¿ya? En este caso, esto es el lado derecho, esto es el lado anterior, esto es el lado posterior, este es el lado izquierdo. El tumor, aquí está el PTB del paciente, está lateralizado hacia el lado izquierdo. Y si ustedes se fijan, está lateralizado hacia el lado posterior. Sí, bien igual, el lado posterior y el lado izquierdo. Entonces, si yo le coloco un campo desde el lateral derecho, tiene que recorrer toda esta zona crítica que nos vamos a encontrar con diferentes órganos de riesgo, versus si yo prefiero hacer los campos por este lado izquierdo del paciente. Entonces yo le colocaría a este paciente una P con 15, le colocaría un oblicuo anterior izquierdo, le colocaría un lateral izquierdo, le colocaría un posterior izquierdo y le colocaría un PA para darle mayor conformación de la dosis a este PTB y para evitar pasar por órganos de riesgo que están en esta zona, para cuidar toda esta zona del paciente. Entonces le daría por este lado múltiples campos para dejar mejor conformado ese PTB y evitar la mayor cantidad de órganos de riesgo. ¿Cómo vemos esta configuración y cómo va a ser mejor y con qué energía? Por ejemplo, acá capaz que me sirva un 6, no me sirva un 20, o un 15, perdón. O capaz que me sirva un 10 y no me sirva un 6, o sea mejor el 10 que el 15. ¿Ya? Entonces acá quizás juegue con los pesos de los campos. Acá le coloque más peso del campo que la P. Entonces la contribución por AP y por este oblicuo va a ser que sea mucho menor que de la configuración de estos campos que están por posterior. Entonces yo le colocaría más peso en los campos que están por posterior y le disminuiría el peso que está por anterior. Por estos dos campos que están por anterior. Y así se configura la planificación de un PTB en el planificador.
dice en la diapositiva, ayudarse con la vista del as, ya nos da la ventaja de tener un planificador. Usted puede ver, puede ser visualmente, puede observar cómo está la incidencia que está entrando el as en relación con los diferentes órganos de riesgo y el PTB. Además le da una ayuda, hay algunos planificadores que tienen esta configuración que le muestra como que si fuese la simulación del tratamiento. Entonces, aquí hay un giro de camilla con un giro de gantry. Está irradiando de esta manera un fantoma de cabeza en este momento así, que es como una simulación de cómo va a ser el tratamiento. Entonces, ¿usted cree que esta configuración, en que el gantry está así y el giro de camilla está así, es buena o mala? ¿Qué me puede pasar aquí? Puedo chocar con el paciente y lo puedo dañar en su brazo, en su hombro, o simplemente no puedo dar tratamiento en esa configuración, no lo puedo dar simplemente, o puedo en el momento de que haga el giro del gantry, manualmente o automático, puedo chocar la mesa con el gantry y le produzco daño a mi mesa, ya al equipo. Puedo dañar al paciente críticamente, puedo dañar el equipo, la mesa, o puedo que no dé la configuración para hacer el tratamiento. Entonces, esta herramienta nos sirve para más o menos visualizar nuestros giros de camilla versus nuestro giro de gantry, o nuestro giro de gantry versus el paciente. Allí arriba va el paciente, y estos programas están en los planificadores. Algunos planificadores no tienen. Y aquí usted ve la factibilidad de los campos y la factibilidad de dar tratamiento. Ya. También me di cuenta, conversando con nuestro interno, que hizo su primera, su bloque, hizo un bloque de CRB. Entonces es importante indicarle que muchos centros quizás no tienen la tecnología de la MLC, de la conformalidad del campo de tratamiento, no tienen conformalidad con CRB. Que son estos protectores, vierten este líquido en un molde, lo pueden sacar de una radiografía, lo pueden sacar directamente desde el planificador, le colocan una pluma BIC, de acuerdo al tamaño del paciente, al tamaño del PTB, perdón, al tamaño del PTB, lo solean, lo calientan en el cerrobel, lo ponen en el cuarto del cerrobel, le echan el cerrobel y genera, después lo liman o lo cortan esto ya y queda un trozo de cerrobel con la protección digamos del órgano de riesgo, y queda aquí un honguito de acuerdo al PTB del paciente, y esto lo colocan en el cabezal de tratamiento para generar una protección y conformar el PT, ¿ya? Entonces dice bloques personalizados, corrigen la divergencia, minimizan la penumbra, mejor protección a los tejidos adyacentes, pueden rodear el PTB o estar libres dentro del campo a tratar. Otro de los bloques que se está realizando, y que yo es importante que se me indique, que hoy en día se están realizando bolus o aplicadores personalizados para cada paciente, que nos sorprendió bastante el esto. Entonces también se desarrollan en estos momentos, también podemos desarrollar diferentes tipos de bolus o bloques personalizados para cada paciente, y esto es lo que se les quería mostrar. Hay máquinas que tienen tecnología que no tienen los MLC, los multilíneos. Trabajan a tamaño de campo y se ayudan de estos protectores de CRB. Entonces ahí se pueden diseñar desde la radiografía de simulación o desde planes de tratamiento diseñados desde el escáner. La calidad del diseño depende del origen de la imagen del blanco y además también de la calidad del que está haciendo estos bloques. Hay que tener como cierta delicadeza con las manos. Los bloques de CRB poseen un alto grado de blindaje. Evita la transmisión de la dosis, la penumbra, y evita un poco de la dosis dispersa, entre comillas, al órgano de riesgo, bien digo. Existen situaciones que el bloque no atenúa la radiación, en la que se requiera que el espesor de atenuación no sea el máximo, en 100% ojalá, o el 95% de atenuación, y va a depender del médico, que le pueda decir que fabrique un molde que atenúe el 30, el 50, el 70, según el médico lo solicite. Hay incerteza igual cuando usted construye un bloque de CRB asociado a su construcción, que usted lo tiene que desarrollar, ¿ya? Y además que no quede fino, y el montaje en la bandeja para protecciones. Hay una bandeja en el cabezal donde usted coloca y se puede haber un movimiento o puede quedar que no quede muy bien, ¿ya? Eso
Es súper artesanal el proceso, es muy malo. Entonces también, ahora les mostré el caso de las protecciones con Cerroven. Y señores, esto es la ciencia de la planificación. Esto es lo que hacemos actualmente la mayoría de los tecnólogos médicos. ¿Qué se imaginan que son estas cositas que están aquí? Ya, esas son las MLC. Y si ustedes se fijan, estas MLC están al borde de él. Y miren esta. Sobrepasan al PTB. Ya, y miren esta. Sobrepasan, pero no sobrepasan tanto. ¿Se fijan? Ya. Aquí hay riesgo. Hay ventaja y hay riesgo. Cuando usted se sobrepasa mucho, como en este caso, usted corre el riesgo de protege tanto el órgano de riesgo que desprotege el PTB. Entonces, el órgano de riesgo le cumple, pero el PTB queda subdosado. ¿Ya? Entonces, en una curva de isodosis, esto va a quedar más como el dibujo de la mama, ¿se acuerdan que yo les decía? Esto va a quedar más azul, más frío, aquí en este borde que está acá, y acá va a estar la dosis más concentrada. Pero hay riesgo de que, como no va a recibir esta zona que la médico indicó que era el PTB, puede haber un secundario, puede que no reciba el total de la dosis al paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo hago esta configuración, prefiero tener esta configuración al borde del PTB y prefiero hacer giro de colimador, cambio de ángulo en los gantry, diferente asociación de peso, coloco diferentes pesos, hago combinación de energía, ocupo mix 6-15 y todos esos factores prefiero hacerlo antes de que me pase. En caso extremo, llego a esto, pero esto yo creo que está un poquito pasado, ¿ya? La técnica MRT nos ha permitido llegar a tratamientos más que tenemos que hacer esto con la afluencia de los fotones que a técnicas lo que hacíamos antes y como planificábamos para cuidar el resto de las pelvis a llegar a hacer esto. Que finalmente protegemos el órgano circundante, el órgano de riesgo, pero subdosamos la parte que está acá, la parte del PTB, y corremos riesgo que en esta zona haya una recaída y se pueda descontrolar el tumor, ¿vale? Dice, la forma no se amolda exactamente como los bloques de Cerroven. No es la figura del PTB, está claramente. Porque, por ejemplo, aquí vamos a encontrar órganos de riesgo igual, o tejido sano. ¿Ya? Esa zona no está cubierta. Eso es por la configuración de cómo es el MLC. Entre medio acá también hay una zona de que se evita de la dosis de transmisión. En esta zona de acá. Se evita que llegue dosis. Hay una configuración de la lámina que son como un enganche y un ramacho que evita que haya transmisión de dosis a través de interláminas. Eso se llama. Cada hoja tiene un ancho que va desde los 4 a los 10 milímetros, eso va a depender del fabricante, por lo que la protección se conforma en pasos. Los pasos se pueden ajustar a los márgenes de tratamiento. Ustedes pueden mover completamente toda esta sección de la MLC o pueden mover una por una. ¿Ya? Y además de esto, usted tiene que ajustar el campo de tratamiento, por los colimadores X, tiene que ajustarlo al PT. Entonces tenemos la figura A, que el margen es 0, la figura C, el margen es al 50%, y en la figura B, el margen es al 100%. A ver. Entonces, cuando usted hace una planificación, tiene que tener presente la entrada de la lámina y la angulación del colimador. Tiene que cuidar de que las láminas quedaron perfectamente contorneadas al PTB y además, por ejemplo, aquí tiene un ángulo de colimador. En este caso, el colimador, por ejemplo, está un poquito desconfigurado. Tendría que seguir las mismas condiciones de la MLC o ajustarlo mejor o dejarlo un poco abierto. No veo un campo cuadrado solamente. Acá quizás yo cerraría o apliqué un poco de lámina. Tengo que ver bien la configuración de la MLC con respecto al colimador, que sea congruente y que no estén jugando como uno en contra de otro, ni que la MLC quede fuera, ni que el colimador quede corto, y ahí usted tiene que cuando hace un ángulo de colimador, tiene que ajustar nuevamente el colimador y la MLC al PTB.
Usted las puede abrir un poco más, de arriba yo la abro, bajo el colimador. Yo juego con estos dos factores. Juego con el factor del colimador, la apertura del colimador y con la apertura de la MLC. Entonces yo abro esto, por ejemplo, para que esta zona no me quede fría, ni esta zona me quede fría, yo abro la MLC y juego con el colimador y voy bajándolo, subiéndolo, etc. Aquí está la configuración de hembra y macho que tiene la MLC para evitar la fuga de radiación entre ambas MLC que están una al lado de la otra. Entonces dice que usted tiene que ajuste bien el colimador con respecto a la MLC, a cómo va a ajustar el tamaño de la MLC, tiene que ajustarlo al tamaño del PTB. Las láminas son construidas de tungsteno de 8 a 10 centímetros, reducen la transmisión a menos de un 1%. Dice, distribución de dosis son de las de tratamiento son planas. Los problemas, el paciente y volúmenes blancos tienden a ser cóncavo o convexo. Si ustedes se acuerdan, vimos en técnica 1D, ¿se acuerdan de que les presenté una almohadilla de agua? Que le colocaba un acrílico y así homogenizaba mejor el tejido del paciente. Entonces dice que hay compensadores, la misma imagen, ¿se acuerdan de esa almohada de agua? Entonces dice que necesitamos crear compensadores de dosis y se fabrican en talleres para homogenizar diferencias de espesores o los diferentes tipos de densidad de los pacientes. Se usa también para disminuir la dosis del órgano crítico. Esto es en el contexto de usar filtros de compensadores y además de hacer el contexto. La compensación de un haz se define como un método de alterar la intensidad del haz. Lo que vienen a hacer estos compensadores vienen a modular la dosis. Son como una IMRT, pero hecha a través de compensadores. Se colocan en el colimador, igual que las protecciones de Sarroben, que cumplen la función de proteger el órgano de riesgo, pero estos compensadores son diferentes porque no vienen a proteger el órgano de riesgo ni a conformar el PTB, sino que vienen a configurar la distribución de la dosis, la vienen a alterar, la vienen a modificar y lo vamos a ver en una imagen. Entonces va a trabajar sobre la curva de isodosis. Y estos son los compensadores, ¿ya? Estos van en el cabezal y lo que quieren hacer, entre comillas, este es la de radiación que va a interactuar con este compensador y va a tener diferentes tipos de formación, como una impresora 3D que va a absorber, ya va a interactuar con la radiación y va a absorber la radiación, la va a hacer como una intensidad modulada de la radiación y va a proteger, por ejemplo, o va a conformar, dado que estos PTB son convexos, muchas veces tienen concavidades, no son una bolita de esfera, son un PTB con bastantes desconfiguraciones, se meten por unos lados, salen por otros lados, configuración de Mickey Mouse también, que le llamamos las pelvis, ya que tiene unos corners. Entonces los PTB no son idealmente circulares ni tampoco son simétricos, tienen diferentes tipos de formas dependiendo de cómo está infiltrado el PTB. Si ustedes se fijan, la parótida no es una bolita de acero, sino que, por ejemplo, la parótida tiene diferentes tipos de lóbulos que se meten en diferentes partes de la parte ósea y tienen diferentes relaciones. Entonces no es un PTB perfecto. Para eso se ocupa estos compensadores que se fabrican y moldean la dosis o la afluencia del haz, la moldean. Bien. Y ahí ustedes ven en el cabezal del gantry cómo está este compensador acá asociado al paciente, construido para que la intensidad del haz sea ajustada. Tenemos compensadores que ustedes ya lo saben, las cuñas, ya en sus diferentes ángulos, ya saben lo que hacen. Se fabrican de plomo, también estos compensadores se pueden fabricar de plomo, Sarroben, acrílico, también se puede fabricar de acrílico, el espesor se optimiza de acuerdo a la geometría del paciente. Y también podemos construir compensadores de 3D, que también está generalizando hoy en día en el uso y la utilización de radioterapia. Una de las cosas que quiero enseñarles es que yo les enseñé y les dije que necesitábamos
cuantificar la dosis. ¿Por qué ocupábamos el escáner de simulación? Segmentábamos el órgano de riesgo porque necesitábamos saber cuánta dosis va a llegar al órgano de riesgo. Teníamos el Quantex nos delimitaba, o los protocolos nos delimitaban cuánto era la zona que necesitábamos o cuál era la dosis que necesitábamos cubrir versus la relación del PTB. Este es un PTB raro. Este es un PTB que está hacia la cresta de Iliaca, por acá. Tiene la forma de Mickey Mouse en esta zona, la orejita de Mickey Mouse. Aquí ustedes ven la conformación de la MLC, se ven que se ajusta la conformación de la MLC. Eso sí, aquí deja un espacio perfecto, aquí, intermedio. Yo les enseñé que yo prefería, bueno, eso lo puedo dejar a 0.5, a 0.3, yo lo dejo a 0.5. En cabeza y cuello yo lo dejo a 0.3, la conformación de la MLC, este espacio que ustedes ven acá. Y en pelvis dejo una conformación de este espacio de 0.5. Y si ustedes se fijan, vemos la curva de histograma dosis-volumen, en que queremos que lo que se nos pide, de acuerdo a nuestro protocolo, que el 100% de la dosis llegue al 95% del volumen. Y esto es súper importante. Esto es súper importante. Esto va a depender, pero va a depender. Lo normal, lo estándar, lo que queremos cumplir es que el 100% de la dosis llegue, cubra, como ustedes lo quieran entender, al 95% del volumen. Hay técnicas, ¿se acuerdan de lo hipofraccionado que dijo la doctora? Hay un hipofraccionamiento de mama que dice que el 100% de la dosis llega al 97% del volumen. Hipofraccionado de mama, que le vamos a dar 5 fracciones a la mama, nos piden que lleguemos al 95% del volumen. Incluso cuando se vuelve muy compleja la planificación, nos piden que llegue el 100% del volumen al 90%, perdón, el 100% de la dosis al 90% del volumen. Esto es para hipofraccionado y también este es para 15 fracciones de mama. ¿Ya? Hay distintos tipos de hipofraccionamiento. Tenemos y tienen que tener diferentes criterios en los protocolos para ver si la paciente cumple con una dosis normal estándar de 1.8, y eso significa que el paciente tiene que estar mucho tiempo acá. Vimos la bioequivalencia, que si nosotros reducíamos la cantidad de fracciones con un poco más de dosis, no la estándar, cumplíamos con los mismos criterios radiobiológicos. Esto significa que el paciente es de lejos, disminuye su número de fracciones, tenemos listas de espera. Entonces esto es mucho más efectivo, pero sí tiene que cumplir con ciertos criterios y ciertas clasificaciones que yo también les enseñé. O hacemos 15 fracciones o hacemos 5 fracciones. En mama demasiado grande, en mama demasiado compleja, hacer 5 fracciones es una locura, así que podemos o en 15 fracciones o en estándar. Y también los Quantex para los órganos de riesgo van a diferenciarse entre 15 fracciones o 5 fracciones. Pero una de las cosas que más me interesa es que sepamos analizar o veamos, por ejemplo, un DBH, un histograma. Aquí dice histograma dosis-volumen. Cuando nosotros tenemos tratamiento, por ejemplo, le damos un tratamiento de mama a un paciente y después el paciente viene a un segundo tratamiento, nosotros tenemos que analizar qué dosis recibió en los órganos de riesgo versus la dosis que le vamos a dar al paciente. Y casi siempre los centros, para que, por ejemplo, hay muchos pacientes que se tratan en Santiago y luego se cambian, viven en otra parte y tenemos que tratarlo por segunda vez nosotros. Esta información que nos representa el histograma dosis-volumen es importante porque cuantifica en valores numéricos cuánto es la dosis que recibió la cabeza femoral, cuánto recibió la vejiga. Por eso nosotros segmentamos el órgano de riesgo. La doctora segmenta el PTB para verificar cuánta dosis está recibiendo su PTB con respecto al órgano de riesgo. ¿Ya?
Y, por ejemplo, cuando los pacientes van a braquiterapia, que nosotros no hacemos braquiterapia, van a Santiago, nosotros les enviamos el escáner de planificación o de simulación que planificamos y nosotros les enviamos el programa dosis-volumen para que ellos puedan cuantificar la dosis del órgano de riesgo y puedan dar la braquiterapia correspondiente. La comparan y ven cuántos vasomotores se hacen. Entonces dice, los TPS despliegan una gran cantidad de información, la cual puede ser difícil de interpretar y evaluar cuando está desplegada como ISO-12. Un histograma de dosis volumen es un gráfico donde se condensa toda la información de la distribución de dosis PT, en especial de los volúmenes de interés, PTB y órganos de riesgo. Ahora usted puede trabajar sacando todos estos órganos de riesgo, describiéndolos en TPS, puede trabajar visualizando uno por uno. Aquí usted con el Quantex y con lo que la doctora le da como órgano de riesgo puede cuantificar la dosis que está recibiendo en la cantidad de volumen, puede verificar dosis media, dosis máxima, toda esta información se va a dar en TPS. Lo más importante es que verificar el 100% de la dosis, cuánto volumen está recibiendo eso y cuantificarlo. Cuando usted planifica, esta es la curva del PTB, tiene que evaluar el 100% del volumen, el 100% de la dosis, cuánto volumen está llegando. Y de acuerdo a ese criterio, usted, y además dejar en los constraints que la médico le indicó, dejarlo lo más cercano a lo que la doctora le indicó, dependiendo si es una planificación fácil o una planificación difícil, y cómo es el tamaño del volumen, tiene que cuantificar un montón de cosas. Pero su mayor esfuerzo es que cumpla este criterio de el 100% de la dosis, el 95%, lo ponemos en la espalda, y estos órganos de riesgo estén de acuerdo a los límites de dosis. Una vez que usted cumple con esto y cumple con esto, el plan usted lo entrega. Aquí vemos las curvas de isodosis en diferentes tipos de campos, vemos la utilización. ¿Se fijan aquí que hay unas cuñas? Aquí hay unas cuñas. Y así representan las curvas de isodosis, de esta manera. Entonces, lo ideal es que las curvas de isodosis estén lo más apegadas al PTB, lo más concentrado, lo más homogéneo posible, lo más conformado al PTB. Es un juego, es una función de costo-beneficio. Conformación del PTB, cumplimiento del 100% del volumen, al 100% de la dosis, al 95% del volumen, cumplimiento del órgano de riesgo. Es un juego, y aquí usted tiene que ver angulaciones del colimador, angulaciones del Bantley, angulación de MSC si es necesario, conformación de MLC, ayúdese con los colimadores, haga ángulo de colimación, busque otros ángulos de entrega de las, confórmelo, aprenda MRT porque también ya casi todas las pérdidas las estamos haciendo con MRT para disminuir la dosis del intestino, al recto, la vecina. Así que básicamente casi no estamos haciendo 3D en pelvis, sino que estamos haciendo MRT. Entonces dice que hay una grilla de cálculo, un sistema de grilla de cálculo que igual que un gallinero. Entonces aquí está el cuerpo humano. Para calcular el DBH lo divide en un cuadrado. Si fuese 2D, ¿cómo se llama este cuadradito? Si fuese 2D, ¿cómo se llama ese cuadradito? O este cuadradito, o este cuadradito, ¿cómo lo llaman? ¿Cómo le llaman a eso? ¿Cómo se llama a un así? No sin volumen, así. ¿Y cuando tienen volumen? Entonces el mismo principio del escáner, por eso ocupamos la simulación de escáner para construir y cuantificar la dosis. Ocupamos el término Boxer. Entonces nosotros cuantificamos y aquí imagínense una relación entre hay relación de cabeza femoral, tejido blando, vejiga, recto, PTB, todo eso está en la guía de cálculo. Nosotros lo diferenciamos en Boxer para cuantificar cómo está interactuando la radiación ionizante a cada cuadro y de acuerdo a sus atenuaciones, lo que representa cada cuadro y lo que hay de la anatomía del paciente en cada cuadro, ¿ya? Entonces así cuantificamos nuestro guía de cálculo y podemos cuantificar la dosis que le está llegando al PTB y a los órganos de riesgo.
Con cada contorno dice definido dentro de un set de imágenes, de escáner, se define un volumen con una matriz definida por el tamaño de la grilla de cálculo. ¿Ya? Vamos a formar esta grilla de cálculo definida en boxes, en el eje X, Y, Z. Dice dentro de la grilla de dosis, el TPS discretiza la matriz de dosis en pequeños volúmenes cúbicos llamados boxes, lo mismo que dijimos acá. ¿Ya? La matriz de dosis es una representación matemática de todos los boxes dentro de la matriz de cálculo. Otro ejemplo, vemos un PTB, ¿ya? Aquí está el PTB circular hermoso, vemos un tamaño de campo, el tamaño de campo es de 12 por 12, vemos la utilización de cuña, entonces ese tamaño de campo se somete a una grilla, lo divide en voxel y dice esto es dosis en cada voxel. Entonces aquí está recibiendo 78%, aquí está recibiendo un 56%, un 78%. Para mí lo más importante es que el 100% del volumen esté en esta zona, o lo más cercano al 95%. Entonces aquí está recibiendo 95, 95, 86, y así podemos cuantificar a través de la grilla de cálculo en voxel. Cada voxel, como dice en este caso, es un 5 por 5 milímetros, y va a cuantificar cuánta radiación interactúa con cada voxel a través de esta grilla de cálculo, y podemos cuantificar la dosis, la podemos medir, la podemos ver, la podemos visualizar. Un histograma más bonito, más grande, entonces lo que dice acá está aquí está al revés, sí, no importa, pero está en centigrade. Aquí está la dosis y aquí está el volumen. Entonces aquí yo quiero que el 100% de mi dosis esté ojalá al 95% del volumen. Entonces si fuese 6.000, acá está 7.000, 6.500, yo quiero que mi 95% del volumen, yo junto, hago una línea hacia acá y hago una línea hacia acá, y aquí evalúo el 100% de la dosis al 95%. Coloco mi mouse en este sector y evalúo cómo está mi histograma dosis-volumen. ¿Ya? Esto igual me lo revisa el segundo dosimetrista, lo revisa la doctora. Y cuando yo no cumplo con esto, me lo pueden devolver para que cumpla, o puede dejar la nota, una nota a la doctora, ver por qué, o si prefiere, si lo hago porque no, un órgano de riesgo no me está dando, la doctora dice, no importa que el órgano de riesgo no me dé, pero necesito que me cumplas con la dosis. La doctora, yo se lo hago. Ahí vemos una representación de una mama con curvas de isodosis. Si ustedes se fijan, en una representación 3D de los pulmones versus el PTB de la doctora. En este caso es una representación de un lecho, ya un bus pequeño. Si se fijan, acá está el bus, que es donde está la cirugía de la paciente, y le hicieron una mastectomía parcial y hay una sobreimpresión de la dosis. La doctora quiere dar seguramente 10 Gray. Aquí ven el tamaño de campo, la relación de los colimadores. Aquí está la dosis en centigrado. Nosotros trabajamos la dosis en el centro de Talca en Gray. Y dentro de la cadena de radioterapia, ¿cuánto quedamos? Ya. Dentro de la cadena de radioterapia tenemos la localización del tumor. Dijimos que la 1D era visible y palpable. Hoy en día utilizamos el simulador para determinar nuestro órgano de riesgo, nuestro cardio. Esta es una cadena que está ligada una con una hasta que el paciente llega al tratamiento. Hay puntos críticos donde está nuestro TPS, donde entra nuestro TPS, que es el cálculo de dosis, la simulación virtual, ¿ya? La distribución de la dosis, nuestro cálculo en el DDH, etc. Entonces, en el pasado dijimos que ploteábamos las imágenes, teníamos un CR a través de un computador. Bueno, el computador no ha cambiado mucho, igual el TPS sigue siendo un computador. Imprimíamos, hacíamos ploteo, diferentes, hacíamos las curvas de dosis, hacíamos el CROBEN, las protecciones en un digitalizador, ya construíamos nuestro molde de CROBEN para proteger el órgano de riesgo. Hoy en día la radioterapia es así, ¿ya?
Sigue siendo un computador, le llamamos TPS, pero tenemos un registro de verificación, tenemos una imagen portal y esto es, llamémoslo en doble vía, porque nosotros tomamos una imagen portal y automáticamente se importa a nuestro registro de verificación para que los médicos corrijan cada vez que nosotros tomamos una imagen virtual. Importamos, exportamos, tenemos lo que es la imagen, la fusión de imágenes, resonancia magnética, tenemos la fusión de imágenes de otros escáneres que el paciente se tomó. Entonces ya esto se vuelve un poquito más complejo, ya no es tan simple. Tenemos la DRR, la reconstrucción, que se compara con la imagen portal. Entonces ya es un camino de doble vía. Nosotros, tanto cuando tomamos una imagen, va al TPS o va al sistema de área, que es el área que nosotros ocupamos para verificar las imágenes, para fusionar. Tenemos que ocupar un... ¿cómo se llamaba? Tenemos que ocupar el... se me fue. Se lo dije. El que está malo, o el que estaba malo, los cambiaron. Imagenología también lo tiene. El que donde reconstruyen, lo utilizan. Se me fue. Cingovía, ¿lo conocen? La estación de Cingovía, nunca se la ha mostrado. Ya los que están en imagen ahí tienen que, los chiquillos lo utilizan harto de imagenología. Y nosotros también lo ocupamos para descargar imágenes del DICOM. ¿Sí? ¿Han descargado alguna vez una imagen, un escáner de algún paciente en el 5 días? No, desde el mismo escáner lo hacen. Y reconstruyen desde el mismo escáner. ¿Sí? Una estación de digitalización de imágenes, donde usted puede importar, exportar, sacar del DICOM. Nosotros lo ocupamos bastante, sobre todo en los pacientes que tratamos. Vamos, caleta. Listo, las funciones del TPS, del anatomía del paciente, exportamos imágenes del escáner, hacemos el contorno, la segmentación del body, lo podemos hacer automático o manual, generamos un ROI y ese ROI nos hace automáticamente, le colocamos, por ejemplo, suavización de los contornos. Es súper interesante hacer ese trabajo. Es como un paint, tenemos varita mágica, borramos, tenemos un lápiz, ¿ya? Tenemos diferentes herramientas que nos permiten segmentar, por ejemplo, body, órganos de riesgo, etc. Contorno de volumen de blanco por parte de la doctora, registración de imágenes, fusión de imágenes, resonancia magnética, TAC con contraste, TAC desde el mismo sistema, desde los mismos servicios de imagenología o desde el resonador que sube la imagen DICOM al BioPax. Nosotros exportamos imágenes, importamos imágenes también. Eliminación automática de órganos de riesgo. Hay en este momento centros que tienen automatización de órganos de riesgo. Esto es inteligencia artificial. Si usted le pone al sistema muchos datos de los órganos de riesgo, usted le dice esto es recto y le mete datos de muchos pacientes que identifican el recto, que identifican el intestino, que identifican la cabeza femoral. La eliminación de automática de órganos de riesgo anda bastante bien, lo que facilita un poco las tareas del tecnólogo médico, pero usted siempre tiene que asegurarse y tiene que verificar los órganos de riesgo que queden bien contornados. Delineación automática del blanco, también en inteligencia artificial está existiendo esto. En el TPS nosotros podemos hacer planificación de la externa. Ya vimos las condiciones que usted podría generar para hacer una mejor planificación. Angulación del gantry, angulación de los colonadores, los pesos, la energía, movimiento de la camilla. A eso se llama, por ejemplo, si usted no gira la camilla se llama asco planar, y si usted gira la camilla se conoce como asno coplanar. Perdón, al revés. Cuando usted gira la camilla significa asco planar y cuando no gira la camilla significa asno coplanar. Puede configurar la MLC, ya vimos cómo las configuraba, las podía meter completamente, a la mitad, al 50%, o dejarla en la circuncisión. Alrededor del PTB, la puede dejar a 0.3, a 0.5 del PTB. Vimos en el caso del Mickey Mouse una pelvis que dejaba una distancia de margen entre el PTB y la MLC, también lo puede hacer. Puede mover una MLC en conjunto o puede mover toda la MLC en conjunto.
Puede incluir modificadores de las como cuña en sus diferentes grados. Ya vimos lo que funcionaba las cuñas. Puede incluir bolus. El bolus es tejido equivalente, tejido balístico. Su densidad electrónica es 0, muy parecido al agua. Ya, los acrílicos también tienen una densidad de 1.2, me parece, que puede ocupar acrílicos también. O compensadores. Ponderación de peso de cada as. Cuando usted calculó la unidad monitor, dijimos que en una pelvis había un ejemplo que usted tenía 25, 25, 25, 25. Era equitativo los pesos de cada as. Había un ejercicio de un campo AP, PA, que los pesos eran 50 y 50. Ya, usted puede generar 60, 20, dependiendo de cuánto quiera planificar y cómo quiera planificar su tratamiento del PTB, su planificación. Nosotros para llegar, puedo borrar, chicos, ¿cierto? Yo para cumplir con el 100% de la dosis al 95% del volumen, yo normalizo. Yo, tecnólogo médico Alejandro Cisterna, yo normalizo. Entonces yo le digo al planificador, en directa, no en inversa, en directa 3D, le digo, lleva el 100% de la dosis al 95% del volumen. Yo le digo al planificador que haga esto, pero cuando le digo que me cumpla histograma dosis volumen, que me cumpla con esta dosis, que me cumpla acá, dosis 100%, me quedo la curva así, 95 del volumen, yo le digo al planificador, hazme esto, cúmpleme con esto, 100% de la dosis al 95, acá. El problema de esto es que cuando hago esto, el de max, la dosis máxima, me llega como a 123%. Porque exijo al planificador que me cumpla con esto. Le digo, llégame a esta curva. El problema es que esta curva, esta que está acá, se me dispara para acá. Ya se va para acá. Entonces yo tengo que trabajar en esta curva, en esta de acá. ¿Y cómo? ¿Se acuerdan cuánto era lo óptimo que yo entregaba a los planes? Este de max en cuánto? 106. 106 o 107% de la dosis. Entonces cuando yo le pido que haga esto, el de max lo lleva a 123 y yo necesito trabajar o llegar a un de max de 106 o 107% de la dosis. Ya, un de max. 106 o 107. Entonces, escucha, tengo que trabajar en esta curva. ¿Y cómo trabajo, chicos, en esta curva? Con filanfil, con las cuñas. En un principio se trabajaba con las cuñas, entonces donde estaba el punto caliente, entonces el planificador, para cumplir con este requisito, aquí está la mama, entonces el planificador me calienta toda esta zona. Toda esta zona me calienta. Aquí está el 123%. En esa zona. Entonces yo con la cuña desplazo o absorbo la dosis que está acá para dejar pasar, esta zona está fría, esta zona está fría. Y así, con una cuña, con la angulación correcta, o con un filanfil que me tape toda esta zona que está caliente, yo voy bajando a 115 hasta llegar a mi meta, que es el 107. Para eso puedo elegir mix de energía, 6 y 15, 6 y 15, hago un mix de energía, puedo generar cuña, puedo generar filanfil, puedo cambiar la angulación de los colimadores, puedo generar que los ángulos sean lo más tangenciales posible. Yo como veo una tangencialidad cuando este borde de la mama se ve en una sola línea con este otro borde de la mama.
Esa es mi mejor tangencialidad. Ajusto los colimadores. El problema es que aquí están los pulmones en relación, está el corazón. Entonces hay un cierto de criterios. Nos vemos que hay que cuidar que la dosis máxima, y yo tengo una meta 107, pero en relación con los pulmones, con el corazón que están en íntima relación. Entonces ahí yo voy cerrando con los colimadores, con la MLC, voy ajustando, ¿ya? Entonces, yo juego con la normalización, o yo le digo al tiro inmediatamente a mi planificador que llega al 100% de la dosis, al 95%. El problema es que van a haber puntos calientes en toda esta zona, pero yo las bajo con filanfil, con cuña, con las diferentes técnicas que les digo. Entonces, el TPS nos permite visualizar un histograma dosis-volumen repetido, isodosis en diferentes planos. Vimos un bus, cómo se representaba la isodosis, lo mismo que le representé en las curvas de isodosis, lo vemos en un planificador en diferentes colores, ya, desde lo más céntrico a lo más periférico. Desde lo más céntrico va a estar la curva del 100, 95%, 90, 80, 70, 60 y así va bajando a las diferentes curvas de isodosis representadas en el TPS. Y en colores podemos hacer IMRT en el planificador y planificación inversa a través de la función costo-beneficio. Hacemos una transferencia de la planificación a la máquina de tratamiento con la unidad de monitor calculada, con los ángulos, con el plan hecho a través de la red área. Generamos notas del setup, que las notas del setup básicamente son las indicaciones de la simulación, por ejemplo la preparación vesical, la preparación rectal, el clarity, los diferentes aditamentos de posicionamiento que ocupamos, alguna nota en particular que tenga ese paciente con el primera vacía, el paciente haya que retirar la prótesis dental en el caso de la mama, el supra, o en el caso de cabeza y cuello también hay que retirar la prótesis dental, la preparación vesical en el caso de las pelvis, ¿ya? Eso todo va a ir anotado en las notas del setup. Alguna modificación que tenga el paciente, alguna prótesis que tenga el paciente también la coloco en las notas del setup, en la cartola, todo eso está pasado a las notas del setup. Importante para no equivocarnos, subimos al sistema las fotografías del paciente, subimos una foto frontal del paciente con su cara, más el posicionamiento del paciente en el escáner de la simulación, el tiempo de tratamiento que hemos empezado ya en la unidad monitor. Dijimos que los aceleradores lineales calculados en la unidad monitor. Que hay que configurar esto también en los BIMAX, que nos puede quedar más corto de lo hecho, de lo realizado. Nos vemos. Configuramos la imagen portal que vamos a tomar para la comparación con la DRR con los diferentes filtros. O si ocupamos para pelvis, chest en mama, ya. Diferentes filtros que hay que colocarle a la DRR para que se vea con la imagen DRR, para hacer la comparativa, para hacer la fusión de imágenes. Tenemos que elegir los campos correctos que queremos sacar esta radiografía portal. Setup 270, Setup 0, con gantry 270, con gantry 0. Y por ejemplo en la mama ocupamos un setup de tangencial interno que va a ser el mismo ángulo que ocupamos para dar el tratamiento del tangencial interno en la mama. Entonces configuramos esta de acuerdo a la mandíbula de XY, ya, de nuestra imagen portal, porque la imagen portal tiene una electrónica, y si usted raya la electrónica se va a echar de su imagen portal, entonces tenemos que configurarlo, tenemos que colocarle el filtro correspondiente, porque si no el tecnólogo médico que está en máquina se va a volver loco. Tenemos que generarlo en 270, en 0, todo esto nosotros lo llevamos a la verificación de un par de todas estas cosas que bien hechas, casi siempre fallamos en estos detalles, muy raro. Y después llega el paciente, la planificación, y cometemos errores ahí, nos enredamos, nos volvemos locos. Entonces, por favor, ¿alguien me puede leer? El 1, cita por favor. ¿Yo? Sí, por favor. De arriba, si quiere parte. Han limitado la capacidad que debe tener el sistema de planificación para ser considerado TP y que se norma más significativa descripción completa de la anatomía a partir de imágenes que se
usted tiene un planificador, necesita un factor de la segunda adquisición. Los datos y las fuentes que se refieren al sistema de programación de manera que el diseño ya cubra todas las posibilidades que permite el nivel orgánico. El cálculo de esta desarrollo debe ser realizado en una matriz dentro del volumen de interés de pasos. El cálculo debe considerar los siguientes efectos: la forma tridimensional del paciente, el efecto de la densidad electrónica proporcionada a través de la escala y su efecto sobre la fibra, tratamiento tridimensional de la forma del campo y del ritmo de la fibra, con el tratamiento 3D de la distancia de edad, con los efectos de homogeneidad, simetría y magnitud, los efectos de dispersión y modificación de las, con la inclusión de elementos manipuladores de las, como puños, bloques y contrastadores, efecto 3D de la dispersión tridimensional de las heterogeneidades del paciente. 4. La herramienta de evaluación de la dosis obtenida debe trabajar en ITP, simular la representación de la distribución de dosis absorbida. Entonces, esto que está acá, más o menos tiene que ver con las cualidades que tiene un TPS. Porque hoy en día nosotros hacemos planificación 3D de los tres ejes, X y Z, consideramos un volumen. Todos los factores de atenuación, de interacción, ya sean cuñas, homogeneidades del paciente, que tienen que estar considerados dentro de los algoritmos de cálculo de los planificadores. Y todas estas consideraciones tienen que estar pensadas en un algoritmo de planificación y tienen que cumplirse para hacer nuestro escáner y que pueda servirnos para hacer una buena planificación. Señores, esto es, muchas gracias. Esta es la agenda del sistema ARIA. Estas son todas nuestras tareas. Esta es una agenda real de con todos nuestros médicos. Acá son todas nuestras tareas que tenemos. La parte de arriba nos indica cuántos pacientes tenemos para inicio, las retapificaciones pendientes que se le hacen a los pacientes, la actualización, nos vemos y tal. La actualización de la clínica del paciente, aquí no se nos puede pasar nada, todos tenemos que saber porque si no, si se nos pasa algo, el paciente pierde la continuidad de su tratamiento. La agenda cita-TAC, ya nosotros hacemos simulaciones, nosotros nos rotamos 2 semanas en máquina, 2 semanas en simulación, 2 semanas en planificación. Entonces, y si un tecnólogo médico falla o tiene licencia o vacaciones, tenemos que ir a cubrir diferentes temáticas del colega. Llamado del paciente, tareas que hacemos los tecnólogos médicos, agendar tratamiento, también lo hacemos, los contornos de órganos de riesgo son nuestras tareas, la revisión de captura en el proceso final de la vía clínica, este es toda nuestra flujograma de tareas de los pacientes, la simulación inicial, cuántas simulaciones tenemos ese día, de acuerdo a la configuración que está acá, esto de otro colega y este el home del físico médico. Como a veces tenemos tareas compartidas y tenemos tareas que tenemos que ir evaluando en conjunto, y esta es mi configuración. Cada configuración en el sistema ARIA es configurable, valga la redundancia, y yo puedo tener 3 tareas, mucho más, y aquí puedo tener la agenda, por ejemplo, puedo tener junto el acelerador, junto con la simulación, los diferentes tipos de horarios de las doctoras que me sirven para tomar decisiones, y este es mi home, esta es la manera en que yo defino mis tareas. Esta es la agenda de pacientes de un acelerador lineal. En la mañana esto es mucho más temprano, a las 6 de la mañana llega nuestro auxiliar de servicio a hacer aseo a lo que es nuestro búnker, sí, básicamente el búnker. Después que termina ahí el aseo, nosotros le damos que hizo la tarea. Entramos nosotros a hacer el morning de la máquina y a medir pacientes de IMRT específico. Partimos con el primer paciente a las 8 de la mañana. Esto que tenemos acá son pacientes que tienen inicio. Acá el paciente inició su tratamiento, es su primer día de tratamiento. Me presento, mi nombre es Alejandro Cisterna, tecnólogo médico del Hospital Regional de Talca, del área de radioterapia. Voy a estar a cargo de su tratamiento. Usted no se tiene que mover, todos los días va a ser de la misma manera. El gantry va a girar alrededor de usted, nunca la va a tocar. La estamos mirando por cámara, la estamos escuchando. Si necesita algo, simplemente mueva la mano o háblenos, nosotros la vamos a estar mirando y la vamos a estar escuchando. Tiene que estar lo más tranquila posible o lo más tranquilo posible y vamos a comenzar. Uno de los factores que nos va a ayudar para que usted esté bien es que no se mueva, es que siga las instrucciones y eso, vamos a comenzar. ¿Ya? O le presento a mis TENS que están siempre conmigo,
o quien esté en la sala. Ya lo mismo lo hago para simulación. Esto que vean acá en otro color, este es el escáner, la agenda del escáner. Tenemos agrupado por médico. Esta es la primera doctora que tiene 4 simulaciones. Acá hacemos las pruebas antes de las 8 de la mañana. Antes de las 8 de la mañana hacemos el morning de la máquina del acelerador lineal y hacemos el morning de la máquina del escáner para que esté preparado por los fantomas de agua y toda la set de cosas que se hacen ahí. Y para que los colegas o el mismo tecnólogo que le habla haga sus simulaciones. Prendemos la calefactora, etc. Estos pacientes de retapificación lo hace imagenología. Tenemos 4 cubos. Nosotros los tecnólogos médicos tenemos que verificar las creas de esos pacientes, las encuestas que estén correspondientes. ¿Ya? Igual lo mismo que si nuestros pacientes de simulación tienen alguna preparación o tienen indicación con medio de contacto, revisar las creas, revisar la encuesta de los pacientes, revisar las cartolas, qué medicamentos necesitamos, si necesitamos hacer máscara, cómo lo vamos a hacer. Aquí en esto nos da la indicación, nos dan los tiempos que tenemos para simular, los tiempos que están acá contorneamos. Este es nuestro interfaz de una simulación de un paciente. En esta parte que ustedes ven en la camilla, nos vemos. Esta parte que ustedes ven en la camilla para pelvis es una camilla gruesa, se le inserta la camilla, ¿ya? Se deja simétrica al borde del body, ¿ya? En la camilla se inserta esta camilla, ustedes la ven en los 4 ejes, axial, coronal, sagital, ¿ya? Y esto es una reconstrucción 3D. Nosotros los tecnólogos médicos contorneamos lo que es la vejiga en el caso de una pelvis, usamos plantilla, este es el escáner de simulación. Nosotros lo importamos y aquí está el escáner de simulación. A ese escáner de simulación le colocamos todos estos órganos que ustedes ven, que los órganos escritos, le hacemos el body automáticamente con un ROI, colocamos el bulbo peniano, colocamos la cabeza femoral derecha, cabeza femoral izquierda, la doctora SupeTV, ella se encarga de eso, el recto, la bolsa intestinal y la vejiga, si no me falta. Entonces esto es un paciente masculino. Tenemos toda esta herramienta acá y tenemos toda esta herramienta acá para hacer los diferentes tipos de contornos y después poder evaluarlo en el DBH. ¿Se acuerdan del monito verde? Ahí está el monito verde, el lado izquierdo. Este es un paciente que está supino, con la cabeza cerrante, ¿ya? Y si ustedes se fijan, aquí está el TT. Es una relación 3D. Después de esto, acá vemos la planificación de las externos, un paciente en caja, lo ven bien, se ve, pero bueno, tienen la diapositiva. Entonces, ¿cómo que no? Mando otro PPT. Ya, pero falta poco. ¿Y qué? ¿Le mandé de algoritmo? Parece Es como la ya. Pero avisen. Paren. Ya, pero rápidamente, esta es una planificación. Aquí yo planifico, este es mi interfaz del planificador. Vemos que le colocamos, miren el nombre, dice PROS 76G. ¿Ya? Entonces aquí está la prescripción, la doctora prescribe acá. Estos son los ángulos de setup con energía de 6X. Y aquí está la construcción de la caja. Esto que dice lateral derecho 1.0, eso es un fill and fill. Tiene menor unidad monitora. Los fill and fill tienen menor unidad monitora. Y aquí ven la unidad monitora, ven que no hay cambio del eje no hay cambio del isocentro, el isocentro va a estar en 0, 0, 0. Acá vemos, miren lo que dice ahí. ¿Qué dice ahí? Cálculo de SCD. Ahí, cálculo de SCD. Entonces nosotros, por ejemplo, en los setup 270 me dice 82.9. Entonces cuando voy a verificar tiene que darme más o menos 83, uno para arriba y uno para abajo, es decir que me puede dar 81 o me puede dar 84. ¿Ya? Tenemos en ese punto 0, 89.3, lo mismo. Y aquí tenemos una caja AP lateral izquierdo, me dice que es con energía de 15, todo esto. Me dice la rotación arriba del gantry, 270 para el lateral derecho, 0,
269 lateral derecho, 1 para el AP, 91 para el lateral izquierdo y PA en 180. Esto es una caja. ¿Ya? Aquí están los colimadores X, los colimadores Y, y eso es básicamente la configuración que yo hice para esta caja, esta próstata 76. Acá está la normalización. Le puse 100% cubre el 95% del volumen objetivo. Aquí está el volumen designado por la doctora que le llaman PTB 76. Aquí está la dosis por fracción, que son 2 Gray, dosis estándar, en 38 fracciones. Me da una dosis total de 76 Gray. Este paciente va a recibir 76 Gray en dosis total, en 38 fracciones. Cada fracción va a ser de 2 Gray, una dosis estándar. Acá yo les puse un ejemplo de la normalización. Yo inmediatamente trabajo en la normalización, le coloco 100% de la dosis, cubre el 95% del volumen, lo dejo, trabajo en mi curva de histograma dosis-volumen, le cumplo inmediatamente a la doctora, pero tengo que ir a trabajar con el Dmax. ¿Ya? Trabajo con el Dmax, con filanfil, con cuña, con lo que sea, para bajar el Dmax. Aquí está cómo se mide el histograma dosis-volumen con respecto a la dosis máxima, en porcentaje, la dosis media, la dosis mínima, ya las coberturas, body, bolsa intestinal, bulbo peniano, cabeza femoral izquierda, derecha, recto y vejiga. Y todas estas dosis media, dosis máxima, dosis mínima, las coberturas las puedo ver en esta parte de acá, que va a ser el histograma dosis-volumen, que lo vamos a ver inmediatamente. Aquí yo quería mostrarle los constraints, así me colocan los constraints la doctora. Dice el 50% del volumen no puede recibir, tiene que recibir menos de tantas dosis. En este caso 65, 75, 80 Gray, el 20%, el 15%, el resto. Aquí la doctora me pone los constraints que yo tengo que cumplirle con respecto a la cobertura del PTB versus los constraints de los órganos de riego. Aquí tengo el bulbo peniano, la bolsa intestinal, la cabeza femoral derecha, la cabeza femoral izquierda. Dice que el 50 Gray tiene que ser menor al 10% del volumen. Aquí vemos la conformación, hay un giro de colimador. Vemos como esto que se ve acá en, ¿cómo se llama? Cian, celeste. Ya, miren la relación de mi colimador con respecto al PTB, casi justo. ¿Por qué creen que está tan justo? Porque aquí está un órgano de riesgo importante que es el recto. Y yo quiero cumplir el recto. Ahí juego en el colimador con la MLC, abro la MLC y bajo un poquito el I2. Aquí se fija en el colimador X1, X2, I1, hago lo mismo, abro la MLC y juego con el colimador, ajusto mi tamaño de campo, juego con el colimador para que cubra el borde. Aquí tengo mi DBH, el histograma dosis-volumen, la cabeza femoral, el recto. Esto lo puedo agrandar y puedo analizar el histograma dosis-volumen. Más grande, lo agrandé. El 100% de la dosis tiene que estar al 95% del volumen. Acá está casi cumpliendo el 99%. Este es mi DBH. Yo lo mido, ya, y está cumpliendo. Otra forma de evaluar la cobertura del PTB, esto se llama Color Watch, dosis Color Watch, ¿ya? En rojo está la dosis más caliente, en azul la dosis más fría. Ya las curvas de isodosis se ven aquí, se ven de esta manera. Y lo veo en los tres planos cómo está la dosis cubriendo a todo mi PTB. Y acá obviamente que en esta relación va a estar un poco más frío porque está acá por posterior el recto. Notas del setup, paciente supino. Acá están las fotos del paciente, una foto por cada campo de tratamiento. Está la foto frontal del paciente, la foto del posicionamiento del paciente que va a máquina. Estos datos van a máquina. Aquí está la referencia del portal, la tolerancia de la mesa que es para 3D. Tiene el paciente supino, HFP, la cantidad de agua. Miren este paciente, tomó poquita agua en 30 minutos porque lo más probable es que esté con incontinencia urinaria. Sale de nuestro protocolo de lo común que nosotros tenemos. Brazo apoyado en el pecho, ocupamos un Clarity, el Index Van F4, el Timo F, la base SIM, la barra 1, el fijador de pie 8.5.
Acá está la DRR. Esta es la DRR con su filtro. Este es el tamaño del campo. Ahí se va a ver el PTB. Se ve la cresta ilíaca en una AP. Y ahí terminamos. Ya chicos, vayan a descansar. Ya. Como tengo internet, lo voy a mandar aquí. Pero que no se quede mal. ¿Ah? Primero creo que se lo mandó. Tenía una alumna el año pasado que iba a Río Claro. ¿Yo también?